Y ahora vamos a estar hablando de la situación de millones de argentinos que están, obviamente, con una preocupación latente, mes a mes, día a día, si se quiere, y es el tema de los inquilinos. Porque está la ley de alquileres, nueva, polémica, prácticamente entre las cuerdas políticas. Uno diría que tiene los minutos contados, porque desde el oficialismo, desde la oposición, ya están hablando, ¿no?, de estar derogando esta ley, de estar reformulándola. Y allí están los inquilinos en el medio, buscando algún tipo de solución. La Federación de Inquilinos logró una reunión con Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior de la República Argentina, para estar dialogando sobre la situación de acceso a la vivienda. Miguel Pavlovsky es miembro de la Federación de Inquilinos, está en Córdoba. ¿Cómo te va, Miguel? Muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días y muchas gracias a ustedes. Bueno, comentanos un poco qué es lo que transmitió Gervasio Muñoz, quien es el presidente de la Federación de Inquilinos, con esta reunión que ha mantenido con el secretario de Comercio Interior, con Feletti. Bueno, fundamentalmente fue una primera reunión donde pudieron intercambiar ideas sobre el mercado del alquiler de viviendas y la situación de los inquilinos. Gervasio Muñoz, que es el presidente de nuestra federación, planteó que, como los alimentos, por ejemplo, el precio del alquiler representa un gasto fundamental en más de 3 millones de hogares inquilinos y por lo tanto tiene que ser una política de la Secretaría de Comercio Interior. Miguel, pongamos de ejemplo sí, que Miguel, la carne es algo que se mide y se controla para que justamente no se vaya, ¿no?, de aquellos precios o se pueda volver a retomar a algo lógico. Miguel, sí, discúlpame, te hago dos preguntas. Una tiene que ver con esto que decías recientemente. ¿La ley no estipula, esta nueva ley de alquileres, no estipula regular el precio, regular los aumentos, el contrato? La ley estipula regular justamente los aumentos en forma anual, sí, pero el gran inconveniente es que, por ejemplo, el mercado inmobiliario primero fija los precios de los bienes inmuebles en dólares. Esto es una particularidad que tenemos nosotros en la Argentina. Los desarrollistas construyen viviendas, inmuebles, edificios, pisos completos con departamentos, sí, en pesos. Y automáticamente están construidos, los mismos se convierten en dólares y se cotizan de esa manera. Por lo tanto, esa una de las características es que hay tanta cantidad de departamentos sin alquilar y tantas viviendas sin alquilar, porque les conviene mucho más construir y retenerlos, porque esa es una de las formas de capitalizarse en dólares, poniendo pesos al construir con ladrillos, todo en pesos, y automáticamente se convierten en dólares. Y el precio de los alquileres se va acomodando de acuerdo a un índice oficial que da el Banco Nación, pero el gran problema es el que el Estado no está controlando actualmente la ley. La ley no se controla. Ese fue el pedido. Y no se controla tampoco la inscripción de los contratos de alquiler que deben ser realizados en AFIP. Ese fue el pedido al secretario de Comercio, es decir, que se involucre, que se controle, que se cumpla la ley. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta que hay 9 millones de inquilinos en el país, sí, ¿cierto? Hay 3 millones de contratos de alquiler y solamente menos de 200.000 fueron declarados en la AFIP. Esto quiere decir que si el Estado no tiene una participación directa en el control, es muy difícil que una ley se aplique. Claro. La ley no es mala en sí misma. La ley no es que haya fracasado en sí misma. Quizás el control es el que no se ha realizado en el momento oportuno, que ha sido durante el lapso de un año para poder ponerla en práctica y aplicarla concretamente. ¿Le pudieron hacer ver a Feletti, porque ustedes lo tienen muy claro, son una federación nacional, vos estás en Córdoba, hay representantes de cada una de las provincias, que se está realizando un diagnóstico exclusivo de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y es una situación absolutamente distinta, dispar en el interior?
Exactamente, lo que se le transmitió a Feletti es lo que se ha difundido también a través de algunos medios de comunicación y lo viene realizando la Federación, que el dato que se maneja con respecto al mercado inmobiliario es un dato que se toma del sector privado, porque el Estado no está midiendo, o sea, el Estado no mide la realidad de lo que pasa con los alquileres, no mide los precios, no mide la evolución, no mide el estado de los alquileres y fundamentalmente no mide algo que es fundamental, que es la realidad de las familias inquilinas, que es algo que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa mucho el precio del alquiler, nos preocupa que se vaya tan alto, nos preocupa que se vaya desde un comienzo o cuando se quiera renovar el contrato de alquiler, se quiera subir a precios exorbitantes. Pero también nos preocupan las condiciones de vida digna de esas personas que están en una vivienda. Y acá hay una cuestión fundamental. El Estado tiene hoy dentro de sí una coalición de gobierno donde hay diferentes sectores con diferentes opiniones sobre diferentes temas. Entonces, sobre el tema de la vivienda hay que plantear fundamentalmente un debate. ¿Qué es lo que queremos? ¿El sueño de la casa propia o el derecho al acceso a una vivienda digna? Porque si es el sueño de la casa propia, solamente el gobierno va a poder fabricar 100.000 viviendas por año, que es el objetivo que se ha trazado, sí. Y nos parece perfecto desde el Ministerio de Hábitat sea así. Pero el problema es que hay 9 millones de personas, 3 millones de contratos de alquiler, que a partir de ese momento, ¿cuándo se podrá revertir esa situación? Si consideramos el sueño de la casa propia, la misma para la mayoría se transforma no en un sueño, sino en una pesadilla. Si consideramos el derecho al acceso a una vivienda digna, eso ya es otra cuestión y ahí entra el factor de los alquileres. El Estado debe fundamentalmente recuperar su rol en la medición y control del mercado de alquiler de viviendas. Eso es fundamental que eso ocurra. ¿Qué se dice de la reacción que ha tenido el secretario Roberto Feletti? ¿Cómo ha aceptado, cómo ha observado este diagnóstico que le han presentado? Y ha sido una reunión primero muy cordial, ha sido una reunión donde abrió las puertas. Nosotros desde Córdoba siempre decimos que es mejor que nos abran las puertas para no tener que entrar por la ventana. Eso es fundamental. Ahí se nos cortó con Miguel Pavlovsky, Federación de Inquilinos, que estuvo reunido con el secretario de Comercio Interior, con Roberto Feletti, en los últimos días, justamente para tener un diagnóstico, la situación que están viviendo los inquilinos, el futuro de la ley de alquileres. Nos comentabas, Miguel. Sí, fundamentalmente que ha sido una reunión cordial y en la misma lo que se ha planteado es establecer una agenda en común. Eso es fundamentalmente, trazar cuáles van a ser los temas de ahora en adelante para tratarlo con comercio, con la Secretaría de Comercio Interior. También la Secretaría tiene una subsecretaría que es de políticas de precios internos, que eso también es muy importante. Entonces se afina un poco más el tema. Hay precios cuidados en las góndolas, se controla el precio de la carne. Pero ¿qué pasa con el precio de los alquileres? Que tiene que ver con gran parte del comercio y muy importante de los precios que hay en el país y la economía. Eso es fundamental. Sí. Y también tenemos para recordar que desde Córdoba estamos elaborando un proyecto de ley para la vivienda ociosa, para regular e imponer un impuesto un poco más superior a aquella vivienda que está en condiciones de ser alquilada, pero no se la dispone en el mercado inmobiliario. Por ejemplo, Uruguay, donde siempre se toma como ejemplo a un país que tiene mucho más supuestas libertades que en la República Argentina, bueno, ellos ya tienen el impuesto a la vivienda cerrada o vivienda ociosa o la que no está en uso. Argentina debería tenerlo. Por lo tanto, desde Córdoba, desde la Federación de Inquilinos Nacional, pero desde la delegación en Córdoba se está elaborando un proyecto para presentarlo a nivel nacional. Eso es fundamental para que vaya de la mano y haya herramientas para que el Estado pueda controlar. Y desde ya el Ministerio de Hábitat está realizando la construcción de viviendas, pero la Secretaría de Comercio
va a apuntar seguramente a establecer esta agenda con la Federación, la cual ha podido lograr encontrar esta llave para abrir el diálogo con el gobierno y permitir que el debate vuelva a retomarse en la cuestión de recuperar el rol en la medición y control del alquiler de la vivienda en todo el territorio, y fundamentalmente también en el interior del país. Claro. Y en el interior del interior, porque una cosa es Córdoba capital, y uno cuando nos vamos al interior y en diferentes localidades, también ocurre en Río Cuarto o en localidades vecinas, la realidad es distinta. Y eso debe ser tomado porque hay una cuestión federal de por medio. Claro que sí, el contexto es absolutamente distinto, diferente, en eso estamos de acuerdo, y por eso te preguntaba, Miguel, el tema de si se lo pudieron hacer ver, ¿no? Porque muchos diagnósticos y declaraciones de los referentes políticos se hacen con lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que es una realidad absolutamente distinta, ¿no? Hay una mirada hecha detrás de los escritorios, en muchos casos, no solamente a nivel nacional, es provincial y hasta locales también. Y hay otra mirada que es la que ve la gente de a pie, que está de un lado o de otro de determinados mostradores, pero son las realidades concretas. Sí. Y en el interior del país, desde el interior del país se le ha transmitido, porque lo que tiene la Federación es representación de las diferentes provincias. O sea, lo que ocurre en Córdoba también va a estar en la mesa de conversaciones para establecer una agenda en común con la Secretaría de Comercio. Y es fundamental no solamente lo que pasa en Córdoba, sino lo que pasa a nivel provincial, sino a nivel de cada una de las localidades. Claro, eso es fundamental. Miguel, te lo pregunto para ver cuál es la sensación que tenés, ¿no? Como inquilino, como parte de esta situación. ¿Creés que la ley de alquileres tiene las horas contadas por todas las declaraciones o la van a poder defender? Actualmente hay unos 6 proyectos de ley que van en contra de la actual ley, pero del espíritu de la actual ley. El espíritu de la ley actual es la de poder controlar el mercado inmobiliario, no someterlo ni sojuzgarlo, no, para nada, porque consideramos que mientras haya reglas claras, eso va a funcionar. El espíritu de la ley es que haya transparencia, es que haya control por parte del Estado y que haya una registración de todos los contratos y que haya facturación del alquiler y todos los meses el inquilino tenga una factura, el inquilino pueda depositar su alquiler, su contrato esté registrado en la FIP, su forma, ahora, digamos, Miguel, de actualizarlo sea coherente. Sí. No consideramos que actualmente está ocurriendo eso. La ley actual ha sido puesta en duda por el gran lobby que ha llevado adelante el mercado inmobiliario. Si no ha sido una ley que se haya podido poner en práctica en un 100%, es porque ha sido una ley que no ha sido controlada o una ley que no ha sido ejecutada en un 100%. Si la ley está en discusión, sobre la mesa va a estar la Federación de Inquilinos Nacional para hacer oír su voz y tratar de hacer que la voz de los inquilinos esté presente. Miguel, muchísimas gracias por el contacto, Un fuerte abrazo y vamos a seguir el tema, obviamente, porque involucra a millones de argentinos y lo que decíamos, ¿no? Con realidades absolutamente distintas en el interior del país que vamos a ir conociendo de a poco. Un fuerte abrazo. Igualmente a ustedes. Hasta luego. Gracias.